Veamos ahora el ejercicio 3.11. El ejercicio nos dice: en una empresa del medio se ha venido aplicando en su departamento de recepción de compras un plan de inspección del 100%. Debido al gran incremento experimentado en su volumen de operaciones y a raíz de los inconvenientes que planteaba dicho sistema, o sea, de revisar el 100% de los elementos que se recibían, se decidió adoptar un plan de muestreo de aceptación. Los lotes en que ingresa la mercadería están compuestos por 1000 elementos y el plan de aceptación elegido es el tamaño de la muestra, la cantidad de defectuosos, se pide, construye la curva operatoria característica y bueno, todo lo demás. Entonces, acá les dejo una ayuda a memoria que nos va a servir para el desarrollo de los ejercicios, en este caso de muestreo de aceptación. Recuerden, acá tenemos la simbología que usamos, el tamaño de muestra, el número de defectuosos aceptados en la muestra y así sucesivamente tenemos toda la simbología. Entonces vamos al ejercicio. Nos dice que los lotes están compuestos por 1000 elementos, o sea, ese es nuestro N, el tamaño del lote, el N mayúscula. Luego tenemos el N110, el N chico nos dice que el plan de aceptación elegido es N igual a 110. El N es el tamaño de muestra, como veníamos viéndolo anteriormente. Y el C es igual a 3. El C es el número de defectuosos aceptables en la muestra. Entonces, tenemos acá los datos y nos dice que es un muestreo simple. Nos pide que el punto A construya la curva operatoria característica de dicho plan. Recuerden que la curva operatoria característica es la probabilidad de aceptar un lote para un determinado P, siendo P la calidad de entrada, o sea, la proporción de defectuosos en el lote. Entonces, la curva operatoria característica de P es igual al P de P, o sea, la probabilidad de que X siendo el número de defectuosos en muestra, sea menor o igual a C, que dijimos que C era el número de defectuosos aceptables en la muestra, tal que la media está dada por el tamaño de la muestra por la proporción de defectuosos. En este caso, si el tamaño de la muestra es mayor a 30, se distribuye Poisson, o bien si n es menor a 30, o sea el tamaño de la muestra es menor a 30, tiene una distribución binomial. Entonces, para construir nuestra curva operatoria característica, lo que tenemos que hacer acá es darle distintos valores a P, o sea, la proporción de defectuosos en la muestra. Con este P vamos a obtener nuestra media, que está dada por el tamaño de la muestra por la proporción de defectuosos que nosotros tenemos acá. Entonces, si tenemos una proporción de defectuosos del 1%, nuestra media va a ser igual a 110 por el 1%, o sea, nuestra media es 1,1. Teniendo la media con esta proporción de defectuosos y nuestro C, que es el número de defectuosos aceptable en la muestra, nos vamos a la distribución Poisson. Entonces recuerden que la media es 1,1 y nuestro C es 3. Entonces, en la tabla de distribución Poisson tenemos en la fila superior los valores de la media que puede asumir de acuerdo a distintos valores de P, y en nuestra columna que está simbolizada por X, el C que tenemos en nuestro caso, o sea, la cantidad de defectuosos aceptables en la muestra. Entonces recuerden que nosotros teníamos una media de 1,1 y un C igual a 3. Entonces, con la media de 1 igual a 1,1 y el C igual a 3, entonces acá tenemos nuestro P de P, o sea, esta es la proporción, la función, digamos, de nuestra proporción de defectuosos, o sea, es 0,9743. Y así sucesivamente vamos encontrando para todos los valores de P que me da un valor de la media. En este caso particular me da una media con una proporción de defectuosos del 1,5%, me da una media de 1,65. Vamos a la tabla de distribución Poisson y vemos que no tenemos el 1,65. Entonces lo que se hace ahí es promediar entre los dos valores, el inferior y el superior, o sea, el 1,65 estaría acá. Entonces sumamos los dos y dividimos en 2 y me da el valor promedio y es el que ponemos acá en nuestro PDP.
Y así sucesivamente vamos encontrando los valores para todos los valores, todas las funciones, nuestro PDP para la proporción de defectuosos que vamos poniendo nosotros. Entonces, con distintos valores de proporción de defectuosos, lo ponemos acá en nuestro eje X. Entonces acá tenemos el P en porcentaje y ponemos el 1% que tenemos acá, se corresponde con un PDP que lo tenemos acá en el eje de la Y de 0,9743. Del 1,5 que estará por acá, lo tenemos acá de 0,9141 y así sucesivamente hasta llegar al último, que es nuestro 8%, y tenemos que el valor de PDP para una proporción defectuoso del 8% es de 0,0244, sería por este lado más o menos. Entonces, la curva operatoria característica asume esta forma aproximadamente. Recuerden que acá no tengo los valores tabulados, entonces esto es una aproximación. ¿Sí? Entonces acá cumplimos con nuestro punto A que nos decía que construya la curva operatoria característica para distintos valores de P, o sea, para distintos valores de la proporción de defectuoso. Entonces recuerden que todos los valores que están por debajo de esta curva es la probabilidad de aceptar, ¿sí? Y lo que está por encima de la curva es la probabilidad de rechazar con estos valores de P, o sea, de la proporción de defectuoso. Veamos qué nos dice el punto B. El punto B nos dice, cuantifique la magnitud del riesgo del auditor y del auditado si se considera que son lotes buenos aquellos que tengan un porcentaje de defectuosos menor o igual a 1%, y que son lotes malos aquellos cuyo porcentaje defectuoso es mayor al 8%. Entonces el punto B lo que nos pide es el riesgo del productor o del auditado, que es nuestro alfa, que lo veíamos anteriormente, y nuestro alfa es la probabilidad de rechazar un lote tal que P, o sea la proporción de defectuosos, sea igual a un valor P sub 1 cualquiera, y que ese valor P sub 1 sea igual al AQL. Recuerden que el AQL era el nivel aceptable de calidad, o sea el nivel de entrada, digamos, lo que se acepta, los lotes que tengan una proporción de defectuoso menor o igual al AQL. En este caso, el AQL que nos dice el ejercicio es del 1%. Recuerden acá, si nos dice, se consideran que son lotes buenos aquellos que tengan porcentaje defectuoso menor o igual al 1%. O sea, todo lo que está, este es nuestro AQL, todos los lotes que tengan una proporción de defectuoso menor o igual al 1%, o sea, de aquí hacia la izquierda del 1, se consideran lotes buenos. Entonces, lo que nos pide acá el ejercicio es nuestro alfa. Recuerden que nuestro alfa era el error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar un lote bueno, que lo denominamos riesgo del productor o del auditor. Recuerden que la curva operatoria característica, que es esta, todo lo que está por debajo, es la probabilidad de aceptar un lote. En este caso estamos analizando el AQL, o sea, el nivel aceptable de calidad. Lo que me pide acá el riesgo del auditor es cuantificar cuál es la probabilidad que tengo yo de rechazar un lote bueno, o sea, rechazar un lote con una probabilidad del 1% o menor. Entonces es el complemento de la curva operatoria característica. Entonces es lo que está por encima. Recuerden, acá tenemos el valor 1. El máximo de la proporción, la probabilidad es 1. Acá tenemos una probabilidad del 97,43% de aceptar un lote que tenga un 1% de defectuoso. Entonces, yendo al ejercicio, lo que nos pide es cuantificar nuestro alfa, o sea, el complemento de la curva operatoria característica. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es hacer el complemento que lo tenemos calculado acá. Si esta es la probabilidad de aceptar, la probabilidad de rechazar, que lo ponemos acá como P', es 1 menos la probabilidad de aceptar. Entonces, la probabilidad de rechazar un lote con un 1% de defectuoso es 1 menos 0,9743, o sea, 0,0257. Entonces, este es mi alfa, que lo tenemos acá. Y así calculamos la probabilidad de rechazar los lotes que tenemos con esta proporción de defectuosos. El complemento de la probabilidad de aceptar, o sea, el complemento de la curva operatoria característica.
y me pedía también que cuantifiquemos el beta, o sea, nos decía lotes malos aquellos cuyo porcentaje defectuoso es del 8%. Entonces, si el 8% es la probabilidad de entrada, me pide acá el beta, que es el riesgo del consumidor o del auditor, es el error tipo 2, que es la probabilidad de aceptar un lote con un nivel inaceptable de calidad. O sea, el ejercicio me dice que no se aceptan lotes que tengan una proporción de defectuoso mayor o igual al 8%. Entonces yo en el gráfico lo tengo al 8% acá, o sea, esta es la proporción de defectuoso, y me pide que cuantifique cuánto es mi beta. O sea, recuerden que el error tipo 2 es la probabilidad de aceptar un lote con un nivel inaceptable de calidad. Entonces, eso lo tengo acá en la tabla que habíamos construido para hacer el gráfico, y tenemos que para un 8% la probabilidad de aceptar un lote con esa proporción de defectuoso es del 0,0244, que lo tenemos acá. O sea, la probabilidad de aceptar un lote con un nivel inaceptable de calidad, que en este caso me dice el ejercicio que es del 8%. Entonces, recuerden, el alfa es la probabilidad de rechazar un lote bueno, o sea, con un nivel aceptable de calidad, y es el complemento de la curva operatoria característica. O sea, está por encima de la curva operatoria característica y lo calculo como 1 menos la probabilidad de aceptar. Y el beta, que es el riesgo del consumidor o del auditor, que se constituye en un error tipo 2, o sea, sería el menos grave en este caso, es la probabilidad de aceptar un lote con un nivel inaceptable de calidad. O sea, en este caso debemos cuantificarlo por debajo de la curva operatoria característica porque es la probabilidad de aceptar. El alfa es la probabilidad de rechazar. Entonces, veamos ahora qué nos dice el punto C. El punto C nos dice cuál será el LTPD, el LPTD tiene acá, y el AQL. Recuerden, el LTPD es nivel inaceptable de calidad y el AQL el nivel aceptable de calidad para este caso, que nos dice acá si el riesgo del auditor y del auditado son respectivamente 0,1052 y 0,0859. Entonces el punto C me pide el AQL. Recuerden que el AQL era el nivel aceptable de calidad y el LTPD el nivel inaceptable de calidad. Si el alfa es 0,859 y el beta 1052. Entonces, para ver esto, nos vamos al gráfico y buscamos el alfa 0,859, lo tenemos acá. Recuerden que el alfa, en este caso, es el complemento de la curva operatoria característica, que tenemos probabilidad de aceptar y esto es probabilidad de rechazar. Entonces, si el alfa es 0,0859, que lo tenemos acá, el AQL es la proporción de defectuoso que se corresponde con esa probabilidad de rechazar. Entonces la probabilidad de aceptar es 0,9141, tendríamos por acá aproximadamente, y la probabilidad de rechazar un lote, si se considera un lote bueno con un 1,5%, es 0,859. Y el beta me dice que si la probabilidad de aceptar un lote es de 0,1052, entonces lo busco en el cuadro, 0,1052, acá tenemos la probabilidad de aceptar, se corresponde con una proporción de defectuoso del 6%. Entonces en este caso el LTPD, el nivel inaceptable de calidad, es del 6%. Ahora veamos qué nos pide el punto D. Determine el AOQL. Acá tenemos el AOQL, recuerden que es el límite de la calidad media de salida. Límite de la calidad media de salida. Entonces, para calcular el AOQL, necesito el AOQ. El AOQ es la calidad media de salida. Ya lo tenemos en la simbología. El AOQ es la calidad media de salida. Entonces, yo necesito calcular el AOQ que está dado por la
proporción de defectuoso por el P de P, o sea, por la probabilidad de esa proporción de defectuoso. Entonces, al igual que lo hicimos acá para obtener el gráfico de la curva operatoria característica, nosotros necesitamos el P, o sea, la proporción de defectuoso, y la probabilidad de cada una de esas proporciones de defectuoso. O sea, esto lo copio acá y tengo el P por el P de P. Entonces, el AOQ está dado por el P, proporción de defectuoso, por la probabilidad de cada una de esas proporciones de defectuoso. Entonces, hago el producto y en esta columna obtengo el AOQ. O sea, hago 0,01 por la probabilidad de esa proporción defectuosa. Entonces la AOQ para el 1% de defectuoso es 0,097, o sea, la calidad media de salida. Y el límite del el AOQL, perdón, está dado por el límite de la calidad media de salida. El límite de la calidad media de salida, o sea, el límite del AOQ, es el máximo AOQ. Entonces yo hago los AOQ para todas las proporciones de defectuoso y busco el valor máximo. Veo que el máximo AOQ es 0,0174 y se corresponde con una proporción de defectuoso del 3%. Entonces, el máximo AOQ es 0,017. ¿Esto cómo se lee? Lo tenemos acá. Esto nos quiere decir que cualquiera sea la calidad de entrada de los lotes, o sea, puede tener una proporción de defectuoso del 1%, el 1,5%, el 2%, etc. Después del plan de aceptación, o sea, después de que se realiza todo el trabajo de verificar los lotes, de aceptar y rechazar los lotes que entran a la empresa tendrán como máximo el 1,7% de defectuoso. Eso es lo que nos dice acá el AOQL. ¿Esto qué quiere decir? O sea que yo cuando tenga los lotes de la empresa, como hay algunos lotes que se reciben como se inspecciona y si no tiene la cantidad de defectuosos que me marca el plan, entra, o sea, se acepta, pero no quiere decir que no vaya con defectuosos, o sea, entra con algunos defectuosos. El tema acá es que el lote aceptado entra tal cual viene. O sea, de la muestra de 110, dijimos acá, yo puedo tener que en el muestreo encuentro 2 defectuosos. Entonces ese lote entra, ¿sí? Entra con esos defectuosos, con esos 2 defectuosos, no hay problema. El caso es que si yo en el lote encuentro, en la muestra encuentro más de 3 defectuosos, ese lote lo rechazo. Y a los lotes que los rechazo, los inspecciono en el 100% y reemplazo las piezas malas por las piezas buenas. Entonces, el lote rechazado sale de la empresa, pero a su vez vuelve a entrar luego, pero ya sin defectuosos. O sea, se revisan las 1000 piezas del lote y si hay 5 defectuosos, se reemplazan esos 5 defectuosos y el lote entra con 1000 piezas que no tienen defectuosos, o sea que están en condiciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice acá el límite de la calidad media de salida. Cualquiera sea la calidad de entrada de los lotes, después del plan de aceptación los lotes tendrán como máximo el 1,7% defectuoso. Lote aceptado entra tal cual viene y los rechazados se revisan en su totalidad y reemplaza a los defectuosos y vuelven a entrar sin defectuosos. O sea, la proporción de defectuosos de los lotes que fueron rechazados al principio, pero que ahora ingresaron de nuevo, es 0, o sea, no tiene ningún defectuoso. Luego, el punto E me pide que calcule la inspección total promedio por lote para los distintos valores que puede asumir P, o sea, la proporción de defectuoso. Determine luego cuál será la inspección total promedio por lote si la verdadera proporción de defectuoso de cada lote es del 2%. Entonces acá lo que nos pide es que calculemos la inspección total promedio. La inspección total promedio está dado por esta fórmula, que es el tamaño del lote menos el tamaño del lote menos el tamaño de la muestra por el PDP, o sea, por la probabilidad de cada valor que asume la proporción de defectuoso. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que nuestra inspección total promedio es 1000, que es el tamaño del lote, menos 1000 el tamaño del lote, menos 110, que es el tamaño de la muestra, por PDP. Entonces,
El PDP ya lo teníamos calculado anteriormente, acá, que lo hicimos para construir la curva operatoria característica. Entonces lo que tenemos que hacer es 1000 menos este término, que lo calculamos como 1000 menos 110, 890 por cada uno de los PDP, y eso va a restar a los 1000. Entonces nuestra inspección total promedio para una proporción efectuosa del 1% es de 133. La inspección total promedio para una proporción efectuosa del 1,5% es 187. Y así sucesivamente vamos calculando para toda nuestra proporción efectuosa que ya lo teníamos calculado. Entonces, el ejercicio me dice, si la verdadera proporción de defectuoso es del 2%, o sea, si los lotes tienen 2% de defectuoso, ¿cuál es la inspección total promedio? La inspección total promedio, en este caso, es 270,73. En realidad, no se puede inspeccionar 270 elementos y una parte del otro. Entonces, siempre en este caso se redondea para arriba. O sea, cuando te hagan los cálculos, seguramente esto da 132 con algo, se redondea siempre para arriba, ¿sí? Nunca para abajo. Por más que no supere el 0,5, que siempre se redondea cuando es más de 0,5 los decimales. En este caso, si tiene 132,1, lo mismo se redondea para arriba. Entonces, en este caso, la impresión total promedio es 271, si la verdadera proporción de defectuoso es el 2%. Entonces, lo que me dice acá es el número medio de unidades inspeccionadas por lote, en el caso de que la proporción de defectuoso sea el 2%, es de 271 unidades. Recuerden que el lote tenía 1000 unidades. Entonces, se inspeccionan 1000 unidades en los lotes rechazados, o sea, lo que veíamos hace rato. Si la proporción de defectuoso es mayor si la cantidad de defectuoso es mayor a 3, se rechaza el lote. Y ese lote se inspecciona las 1000 unidades y se reemplazan todos los defectuosos que se encontraron. Entonces el lote vuelve a entrar a la empresa con 1000 unidades en perfecto estado, ninguna defectuosa. Por eso es que acá dice, inspeccionamos 1000 unidades en los lotes rechazados y N, o sea 110 en los lotes aceptados. La muestra era de 110, dijimos entonces. Si la muestra es de 110, yo reviso los 110 elementos. Si en esos 110 elementos yo encuentro hasta 3 defectuosos, o sea, si encuentro 3 defectuosos, ese lote de 1000 elementos entra como está y van esos 3 defectuosos, lo cual quiere decir que puede haber más defectuosos en los otros lotes, en los otros elementos que no se inspeccionaron en la muestra. Entonces, el número medio de unidades inspeccionadas por lote, o sea, el lote tiene 1000 unidades, el número medio de unidades inspeccionadas es de 271 unidades. Esto es en promedio, ¿sí? Por eso es que dice inspección total promedio de todo lo que se compró, ¿sí? 1000 unidades en los lotes rechazados y 110 en los aceptados.